Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. ¿Qué pasaría si cada mañana una ciudad entera del tamaño de, no sé, de Barcelona, simplemente no se presentara a trabajar? Es una imagen potente. Suena a ciencia ficción, pero es la imagen que nos evocan las cifras de un fenómeno que vamos a analizar hoy, el absentismo laboral en España. Hoy nos vamos a sumergir en un problema que, según la fuente que manejamos, le cuesta a España miles y miles de millones. Sí, y el texto de partida es muy particular. Es un artículo de opinión con una perspectiva muy definida, casi como un fiscal que ya tiene un veredicto. Totalmente. Y para construir su caso se apoya en cifras de consultoras como Randstad, de asociaciones empresariales. Nuestra misión es, pues, examinar esas pruebas y entender cómo llega a esas conclusiones tan rotundas. Y es que el texto no es un simple informe, ¿eh? Desde el principio establece una narrativa muy potente. No se limita a describir, sino que diagnostica lo que llama una enfermedad moral. Vaya. Y una sangría para la competitividad. Fíjate que no habla de problema ni de desafío. No, habla de enfermedad. Es una elección de palabras que ya enmarca todo el debate. Desde luego es un tono de alarma desde la primera línea. Pues empecemos por ahí, por la primera prueba que presenta, la magnitud del problema en cifras, que son para llamar la atención. Bastante. El artículo arranca con un dato de impacto, más de 1,5 millones de personas faltando a su puesto de trabajo. ¿Cada día? Cada día. Es una barbaridad. Y eso, según sus cálculos, representa una tasa de absentismo de más del 7% de los trabajadores. Pero la cifra que de verdad busca impactar es otra. ¿Cuál? Si sumamos todas esas horas no trabajadas, la pérdida anual equivale, ojo, a más de 1,2 millones de empleos. Es como si un sector económico entero se esfumara. Es una forma de hacerlo muy visual, claro, para que no sea solo un porcentaje abstracto. Exacto. Pero donde el artículo realmente quiere que nos duela es en el bolsillo. Claro. Ahí es a donde vamos. ¿Cómo se traduce todo esto a un coste contante y sonante? Pues la cifra que pone sobre la mesa es rotunda. Un coste directo para las empresas que supera los 25.000 millones de euros al año. ¿25.000 millones? Sí. Para que nos hagamos una idea, esa cifra supera el presupuesto de varios ministerios juntos. El artículo quiere que ese número no suene a estadística, sino a un golpe directo a la economía. O sea que no es solo un problema de gestión de recursos humanos. Según esta perspectiva, es un problema macroeconómico de primer orden. Precisamente. Y el autor insiste en que esos 25.000 millones son solo la punta del iceberg. ¿Hay más? Mucho más. A esto le suma lo que denomina el daño colateral. Los costes indirectos. Exacto. Y la lista es larga. La caída de la productividad general porque los equipos no funcionan al 100%, los retrasos que afectan a los clientes, tener que pagar horas extras a otros empleados. Lo que tensiona los presupuestos. Claro. Y los costes de las sustituciones. Lo enmarca como un lastre silencioso pero constante para la competitividad de España. Y es aquí donde el artículo deja de hablar de números, que son más o menos fríos, y empieza a hablar de algo mucho más polémico, la moral. Hace una distinción muy clara entre el derecho legítimo a ausentarse por una enfermedad de verdad o un tema familiar grave y lo que llama, con una expresión muy dura, la cultura del escaqueo institucionalizado. Que es la clave de todo su argumento. Totalmente. Pero, claro, la pregunta es ¿dónde se traza esa línea? Esa es la pregunta del millón. Y el autor parece tenerlo clarísimo. Desde luego que sí. Para sostener su argumento, da ejemplos muy concretos. Señala, por ejemplo, que las bajas médicas aumentaron un 60% durante las Navidades en los últimos 6 años. Sugiriendo una correlación, claro. Y describe situaciones que califica de picaresca. Alargar una convalecencia para que coincida con un puente o conseguir una baja para, y cito, no querer cumplir con las obligaciones laborales. Ya. Pero un momento, aquí me surge una duda. El artículo culpa a la picaresca de ese aumento en Navidad. Pero, ¿no podría haber otras razones? ¿Cómo cuáles? Pues no sé, mayor estrés acumulado a final de año, más virus circulando en invierno. El autor descarta esas posibilidades. Esa es la clave de su estrategia. El autor no explora esas otras vías. Está construyendo un caso, como decías antes, como un fiscal. Y para ello selecciona los datos y las interpretaciones que apuntan en una única dirección. Por eso utiliza expresiones como enfermedad moral.
No es casual. Para nada. Quiere deliberadamente mover el debate del terreno socioeconómico, donde podríamos hablar de condiciones laborales o salud pública, al terreno de los valores individuales, de la ética. Es una acusación directa. Entiendo. La tesis que defiende es que se ha normalizado una actitud que ve el trabajo como una carga a evitar. Exacto. Y lo conecta con ciertos conceptos culturales que, según él, están muy arraigados. Menciona que en España a menudo se confunde bienestar con ausencia de esfuerzo. Y justicia social con complacencia. Y para ilustrarlo, usa expresiones populares muy directas como vivir del cuento o el clásico si cuela, cuela. Ya. Su diagnóstico es que se ha perdido el valor del trabajo como elemento de dignidad y de progreso, y se ha sustituido por una cultura del derecho sin contrapartida. Y esa carga, según el texto, no se distribuye por igual. Aquí pone el foco en las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Sí, este es un punto central para él. Nos pinta un escenario en el que las pymes son las grandes víctimas. Claro. Argumenta que una gran corporación tiene más músculo, más recursos para absorber una ausencia, pero para una pyme... Para una pyme, una baja imprevista es un terremoto. Implica redistribuir tareas sobrecargando al resto del equipo. Que ya suele ir al límite. Exacto. O pagar horas extras que descuadran un presupuesto mucho más ajustado. O peor aún, puede significar una reducción en la calidad o incluso la pérdida de clientes. Y el texto va más allá. Describe lo que llama el laberinto del empleador. El laberinto. Sí, pinta un escenario de impotencia casi absoluta. La narrativa es, un empleador sospecha que una baja es fraudulenta, pero se encuentra atado de manos. ¿Por qué? Porque no puedes sustituir al empleado sin arriesgarse a una sanción, ni despedirlo sin enfrentarse a un proceso judicial largo, costoso y de resultado incierto. El resultado, según el artículo, es que a menudo acaba pagando dos sueldos. El de la persona de baja y el de su sustituto. Más la carga fiscal, claro. Lo presenta como un sistema que, en la práctica, castiga al que crea empleo y protege al que abusa. Es un retrato demoledea. Vaya que sí. Y para reforzar esa sensación de impotencia, saca el mapa de Europa. Introduce una comparativa internacional. ¿Y con quién nos compara? Menciona explícitamente a Alemania, los Países Bajos y Dinamarca. Los presenta como ejemplos de países con tasas de absentismo sensiblemente menores. Vale. Pero lo interesante es la explicación que da. No lo atribuye solo a un marco legal distinto o a mayores controles. ¿A qué lo atribuye, entonces? A algo que él considera mucho más profundo, una ética laboral diferente. Ah. El hilo argumental es que en esas culturas el trabajo se concibe como un compromiso social y personal, no como un inconveniente del que librarse. O sea, la diferencia no sería solo legislativa. Sería cultural. Lo que refuerza su tesis inicial de la enfermedad moral. No es que sus leyes sean mejores, es que su sociedad, según él, tiene unos valores más sólidos respecto al trabajo. Entendido. Sea, el diagnóstico es un problema económico masivo causado por una crisis de valores. Si la enfermedad es moral y el síntoma económico, el autor ya tiene claro a quién culpar de no dar la medicina correcta. Los poderes públicos. Has dado en el clavo. La última parte del artículo es una crítica directa y sin ambages a la clase política. La afirmación es tajante. En lugar de combatir el absentismo, las políticas públicas lo incentivan. Y de nuevo, aporta ejemplos. Menciona la aprobación de medidas que aumentan los días de permiso retribuidos sin, según su visión, analizar el impacto en la productividad. Y también la reducción de los controles médicos, que según él facilita los abusos. Claro. Resume todo esto con una frase muy dura, calificándolo de política del buenismo costoso. Buenismo costoso. Sí, la idea que transmite es que se proyecta una imagen compasiva con el trabajador para ganar rédito político, pero que el coste real de esas políticas es destruir las bases del crecimiento económico. Es una acusación muy seria. Vale, el panorama que dibuja es bastante sombrío. Ante esto, ¿qué propone el autor? ¿Cuál es la salida de este laberinto? Pues las soluciones que plantea están en línea con la gravedad de su diagnóstico. No propone parches. Va a la raíz. Sí. Habla, para empezar, de una nueva pedagogía del trabajo. Esto es muy significativo, ¿eh? No pide solo un cambio de leyes, sino un cambio de mentalidad. Eso es un proyecto a muy largo plazo. ¿Y en lo inmediato? En lo inmediato, pide leyes que protejan tanto al trabajador como al empleador.
buscando un equilibrio que él considera que ahora está roto y, fundamentalmente, exige sanciones rigurosas para los abusos. Que el fraude laboral no salga barato. Exacto, en lugar de lo que describe como la tibieza actual. Con todo esto, la reflexión final a la que nos lleva el texto es casi una elección de modelo de país, ¿no? Totalmente. Ese es el objetivo último del artículo, presentar al lector una elección clara entre dos modelos. Por un lado, una economía que describe como anquilosada y subsidiada. ¿Y por otro? Por otro, el modelo al que aspira. Una economía dinámica y próspera, basada en la productividad, el esfuerzo y la innovación. La conclusión del autor, por tanto, es inequívoca. Inequívoca y contundente. Su tesis final es que la prosperidad no se construye con discursos ni con subsidios, sino con el esfuerzo colectivo y el cumplimiento del deber. La solución que propone en última instancia es trabajar más y de forma más eficiente. La disyuntiva que plantea es muy simple. O esfuerzo o escaqueo. Básicamente. Su autor lo atribuye a una cultura del escaqueo, que califica de enfermedad moral. Y lanza una crítica muy severa a las políticas públicas que, desde su perspectiva, fomentan esta situación en lugar de combatirla. La solución, para él, pasa por un cambio cultural y legal profundo. Exacto. Esa es la fotografía completa del argumento. Y como reflexión final, es fascinante ver cómo el artículo se enfoca intensamente en dos ejes: la responsabilidad individual del trabajador y la responsabilidad política del gobierno. El que abusa y el que lo permite. Eso es. Sin embargo, y esto es algo que hemos ido rozando, la gran pregunta que el texto deja sin responder es el ¿por qué profundo? ¿A qué te refieres? Se centra en el quién, pero no explora qué papel podrían jugar otros factores como la motivación, la satisfacción laboral, las propias condiciones de trabajo o el estrés crónico. Claro. La fuente lo presenta casi exclusivamente como un problema de picaresca, de abuso. Pero cabría preguntarse qué lleva a una parte de la sociedad a desconectarse de esa idea del trabajo como un compromiso valioso. Si hay algo más de fondo. Exacto. ¿Hablamos solo de una falta de ética o también de desmotivación, de burnout, de un modelo laboral que quizá tiene sus propias grietas profundas? La fuente nos da un diagnóstico muy claro y un culpable, pero quizá la enfermedad es más compleja de lo que parece. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.